Solo aquellos que han probado el sabor amargo de la traición más profunda pueden entender lo que voy a contar. Para una esposa que cuida a su marido enfermo, el silencio no es paz, es un enemigo peligroso. Yo, Elena, aprendí a medir la vida por la respiración débil de Javier, por el tintineo de la cuchara contra el plato, por el sonido bajo de la televisión en su habitación. Durante 2 años, desde que a Javier le dio aquel maldito derrame cerebral, he vivido en una sinfonía de pequeños ruidos, sonidos que me recordaban que él seguía ahí, que seguía a salvo. Pero el día que mi vecina me contó lo que sucedía en el silencio de mi propia casa cuando yo no estaba, fue el día en que me di cuenta de algo terrible. Mi verdadero enemigo no era la enfermedad de mi marido, sino la falsa bondad en el alma de mi propio hijo. Tengo 70 años y vivo en un pueblo cerca de Valencia. Hace 45 años, yo era la feliz esposa de Javier, un alfarero de manos curtidas y sonrisa amplia. Él, hombre que construyó esta casa y esta familia con su propio esfuerzo. Tuvimos un hijo, Miguel, nuestro mayor orgullo. Nuestra vida era sencilla, llena de comidas los domingos, y una felicidad que pensé que duraría para siempre. Pero la vida a veces te da la vuelta sin avisar. Ahora, Javier es un prisionero dentro de su propio cuerpo. Sus ojos inteligentes son la única ventana a un alma atrapada. Yo me convertí en su cuidadora a tiempo completo. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación. Y no me quejo. Porque para mí, amar siempre ha significado cuidar. Pero solo los más sabios y observadores entenderán el verdadero significado del cuidado en esta historia. Tras el derrame de Javier, mi hijo Miguel y mi nuera Carlota fueron, al principio, mi mayor apoyo. Vivían cerca y venían a ayudarme. Miguel, a quien crié con todo el cariño de una madre valenciana, parecía sufrir tanto como yo al ver a su padre, antes tan fuerte, ahora indefenso. Carlota, siempre tan compuesta, me ayudaba a cambiar pañales, preparar purés e incluso con los ejercicios de rehabilitación. Sin embargo, el tiempo es una prueba cruel para la bondad. Poco a poco, sus vidas, el trabajo de Miguel en la inmobiliaria, las clases de yoga y las compras de Carlota se volvieron más urgentes. La ayuda se hizo escasa, las visitas más cortas y las promesas más vacías. Siempre tenían una excusa: mucho trabajo, cansancio, dolor de cabeza. Y yo, como madre que siempre perdona, justificaba sus ausencias. Fue Carlota quien tuvo la idea. En ese momento pensé que era un acto de amor puro, una preocupación genuina por mi salud. Mamá Elena me dijo con voz preocupada: «Te estás consumiendo. Necesitas un respiro, un poco de tiempo para ti. Al menos 2 veces por semana, sal un poco. Ve al grupo de oración, ve a tomar un café con tus amigas. Déjanos a papá a nosotros, lo cuidaremos con todo el cariño del mundo. No estarás solo ni un minuto». Yo dudé. La culpa de dejar a Javier, aunque fuera unas horas, era inmensa, pero mi agotamiento físico y mental estaba al límite. Miguel me miró a los ojos, esos ojos color avellana idénticos a los de su padre, y me dijo: «Mamá, confía en nosotros. Papá también es nuestra responsabilidad». Y les creí. Las palabras de mi hijo derrumbaron mis dudas. Empecé a salir 2 veces por semana. Los martes iba a orar, los jueves a tomar café con 2 viejas amigas. Solo 3 horas. 3 horas para volver a ser Elena y no solo la enfermera de Javier. Cada vez que salía se me encogía el corazón, pero agradecía la bondad de mi hijo y mi nuera. Solía llamar a mitad de la tarde: «Miguel, hijo, ¿todo bien?». Y su respuesta siempre era dulce y tranquilizadora: «De maravilla, mamá. Papá es un santo. Está durmiendo todo el tiempo. Disfruta tu descanso. Te lo mereces». Al regresar, los encontraba en el salón viendo la tele, riendo. Javier parecía tranquilo en su cama. La casa estaba ordenada. Y yo, en mí, ingenua confianza, daba gracias a Dios por la familia que tenía. Todo funcionó así durante meses, reforzando mi creencia de que tenía unos hijos responsables y amorosos. Pero no me daba cuenta de que aquello no era un acto de amor hacia mí, sino un sistema conveniente para ellos. Habían creado un mecanismo para quitarse de encima la carga de la responsabilidad,
disfrazando su indiferencia bajo la máscara del cuidado a los mayores. Todo habría seguido igual si no fuera por aquel fatídico jueves. Regresé 15 minutos antes de lo habitual del café. Había comprado una tarta de Santiago para Javier, con la esperanza de que pudiera saborear algo dulce. Al girar la esquina de mi calle, vi a Teresa, mi vecina viuda, una mujer discreta que rara vez salía, esperándome en la puerta. Su cara de angustia me heló la sangre. «Doña Elena, buenas tardes», me dijo con voz temblorosa. «Perdóneme por meterme donde no me llaman, pero tengo que decirle algo. Pero prométame que no. Dirá que fui yo». «Su hijo. Su hijo me da miedo». Sentí un frío terrible. «¿Qué pasa, Teresa? Por Dios, ¿le ha pasado algo a Javier?» «No a él. O sea, no lo sé. Es que», balbuceó, «la ventana de mi cuarto de costura da justo a la habitación de su marido, y he visto algo que no me deja dormir». Teresa miró a los lados, como temiendo que nos escucharan. Le agarré las manos. El corazón me latía con fuerza. «Pasa cada vez que usted sale, los martes y los jueves». «¿Qué pasa, Teresa?», pregunté, conteniendo el aliento. 10 minutos después de que su coche dobla la esquina, el coche de su hijo y su nuera también se va. «Se van, amiga, se van de la casa». La miré fijamente, intentando procesar lo que oía. «Se van. ¿Y Javier?». A Teresa se le llenaron los ojos de lágrimas. «Él se queda solo, totalmente solo. Veo la ventana abierta. Lo veo inmóvil en la cama, mirando al techo. Nadie entra, nadie sale. La casa se queda en un silencio de muerte durante horas. Solo vuelven unos 15 o 20 minutos antes de que usted llegue». Aquellas palabras cayeron sobre mí como piedras. La imagen de Javier, mi hombre fuerte, ahora indefenso, abandonado, solo durante horas, sin poder pedir agua, sin poder llamar si se ahogaba. El dolor fue tan violento que tuve que apoyarme en la pared para no caer al suelo. Lo dejaban solo, su propio hijo. La promesa de cuidarlo era una mentira cruel. Mi descanso era su tiempo libre. Mi gratitud era, en realidad, una broma macabra para ellos. «Gracias, Teresa», susurré con un hilo de voz. «Gracias por tu valentía. No te preocupes, tu nombre no saldrá en esto». Entré en casa. Tal como dijo Teresa, estaban sentados en mi sofá, viendo un programa de humor en la televisión. «Hombre, mamá, ¿ya estás aquí?», dijo Miguel, sonriendo sin apartar la vista de la pantalla. «¿Qué tal el café? Papá se ha portado como un ángel. Ha dormido todo el rato, ni un ruido». Esa mentira, dicha con tanta naturalidad, me revolvió el estómago. Miré a mi hijo, al niño que crié para ser un hombre de bien, y vi a un monstruo de egoísmo capaz de abandonar a su padre enfermo por pura comodidad. No dije nada, solo asentí y fui directo a la habitación de Javier. Él estaba ahí, como siempre, quieto. Su cara tranquila ocultaba el terror de su soledad. Le di un beso en la frente, y una lágrima, una sola lágrima pesada de rabia y dolor, cayó sobre su piel. ¿Te ha hervido la sangre al leer esto? Si tienes el valor de enfrentarte a la cruda realidad de la vejez y la traición familiar, suscríbete ahora. No busco espectadores pasivos que miran hacia otro lado. Busco almas despiertas que no teman mirar al abismo de la naturaleza humana. ¿Eres uno de ellos? ¿O prefieres cerrar los ojos como hicieron ellos? Suscríbete y demuestra de qué lado estás. Aquella noche no pude pegar ojo. Me senté en el sillón junto a su cama, escuchando solo su respiración. Ese sonido, que antes era mi paz, ahora era el eco de su vulnerabilidad. No podía enfrentarme a ellos. Lo negarían todo. Dirían que Teresa es una vieja chismosa, que se inventa cosas, y mi vecina, por miedo, se callaría. No tenía pruebas. Solo tenía la palabra de una amiga y una certeza innegable en el corazón. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba ver. Necesitaba que el mundo viera. Y allí, en el silencio de la habitación, mientras la ciudad dormía, un plan empezó a formarse en mi mente. Un plan arriesgado, doloroso, pero necesario. Tenía que desenmascarar su crueldad, y para ello tendría que crear mi propia ventana indiscreta. Si de verdad eres alguien listo, con capacidad de análisis y visión de futuro, te darás cuenta de algo importante.
Lo que Elena está a punto de hacer no es solo el acto de una madre dolida, es una jugada maestra legal. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y mira lo que sigue. Te reto a que demuestres si puedes seguirle el ritmo a la astucia y determinación de esta mujer de 70 años para sacar la verdad a la luz. Solo los que tienen paciencia y profundidad de verdad merecen ver cómo se hace justicia. La noche después de la confesión de Teresa fue la más larga y oscura de mi vida. No dormí. Me senté en el sillón junto a la cama de Javier, escuchando su respiración suave. Cada aliento suyo era una puñalada en mi pecho. Me imaginaba cómo se quedaba allí tirado, solo durante horas, con los ojos abiertos, quizá asustado, quizá dolorido, sin nadie que le tomara la mano, sin nadie que le diera ni una pizca de consuelo. Esa imagen era una tortura, y la rabia que sentía hacia mi propio hijo era como brasas ardiendo en mi alma. Una furia fría, silenciosa, pero más fuerte que cualquier grito. Sabía que necesitaba pruebas. La palabra de Teresa, por muy sincera que fuera, sería aplastada por la negación indignada de Miguel y Carlota. Me pintarían como una vieja que chochea y a mi vecina como una cotilla. Necesitaba algo irrefutable. A la mañana siguiente, llamé a la puerta de Teresa. Ella me recibió con los ojos llenos de preocupación. Teresa, lo he pensado toda la noche. Dices la verdad y te creo. Pero necesito que se delaten ellos mismos. Necesito pruebas que les cierren la boca para siempre. ¿Y cómo vamos a hacer eso, amiga?, preguntó ella con voz suave. No lo sé muy bien, confesé. Solo he visto estas cosas en las series de la tele, cámaras ocultas, cosas así. Pero yo no entiendo nada de eso. Fue justo en ese momento cuando apareció un ángel en forma de la sobrina de Teresa, Lucía, una chica de 20 años estudiante de publicidad que estaba de visita. Había escuchado nuestra conversación y con el pragmatismo de su generación, dijo: «Abuela, doña Elena, eso está chupado. Compramos una por internet. Hay cámaras camufladas en relojes, en cargadores de móvil. Nadie se da cuenta. Yo le ayudo a elegirla y a instalarla». En ese instante sentí un rayo de esperanza. Con la ayuda de Lucía, nos sentamos frente a su ordenador y en menos de media hora encontramos la trampa perfecta. Un pequeño reloj digital, moderno e inofensivo, pero que escondía una microcámara de alta definición que transmitía en directo a una aplicación del móvil. Lucía lo pidió con su tarjeta y yo le di el dinero en efectivo. El envío urgente llegaría el lunes. Los días de espera fueron un suplicio. Tuve que seguir con mi teatro. Tenía que sonreír a Carlota, hablar con Miguel y agradecer su ayuda. Cada gracias que salía de mi boca era veneno que yo misma tenía que tragar. Ellos, sin sospechar nada, seguían con su papel de hijos amantísimos. El lunes llegó la cajita. Lucía, con su agilidad, configuró todo en mi teléfono en unos minutos. «Ya está, doña Elena. Solo tiene que poner el reloj en la habitación, apuntando a la cama del tío Javier. Y cuando quiera ver, solo abre esta aplicación. También puede grabar». La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar al siguiente día de casa. El martes, el día de mi grupo de oración. El martes, el corazón me latía a 1000 por hora. Los nervios eran tantos que me temblaban las manos. Miguel y Carlota llegaron a las 2 en punto. «¿Qué tal, mamá? ¿Lista para salir?» «Tú tranquila. Nosotros nos quedamos vigilando a papá», dijo Carlota con esa sonrisa que ahora me daba asco. «Lo sé, hija. Gracias», respondí, con la voz más temblorosa de lo que hubiera querido. Mientras se acomodaban en el salón, fui a la habitación de Javier con el pequeño reloj espía en la mano. «Cariño, voy a salir un rato, pero vuelvo pronto», le dije, como siempre. «Te voy a dejar este reloj nuevo en la mesilla para que no se nos pase la hora de tu medicina». Puse el reloj en la mesilla de noche, con la lente de la cámara apuntando directamente a su cama, con una vista perfecta de la habitación y la puerta. Besé la frente de mi marido, que me miraba con esos ojos llenos de una comprensión silenciosa, y me fui. «Me voy, chicos, hasta luego», dije desde la puerta. Pero no fui a la iglesia. En cuanto mi coche dobló la esquina, di la vuelta y aparqué en la calle de atrás. Fui andando hasta casa de Teresa y entré por la puerta trasera que ella me había dejado abierta.
Lucía ya me esperaba en el salón con mi teléfono en la mano y la aplicación de la cámara abierta. «Todavía están ahí», doña Elena susurró la chica. Nos sentamos en el sofá, como dos generales en su tienda de campaña, mirando la pequeña pantalla. La imagen de la habitación de Javier era nítida. Él estaba allí tumbado, inmóvil, como siempre. Vimos a Carlota entrar en la habitación, mirarlo con desprecio, cerrar un poco las cortinas, pensando que ocultaba algo. No tenía ni idea de que el testigo principal estaba dentro de la habitación. Salió y cerró la puerta. Pasaron 10 minutos y entonces oímos el motor del coche de Miguel desde la calle. Miramos por la ventana de Teresa y vimos su coche saliendo de mi garaje. Miraron a ambos lados y aceleraron, desapareciendo en la esquina. Se habían ido. «Malnacidos», murmuró Teresa a mi lado, mientras mi corazón parecía querer salirse del pecho. Tenía los ojos pegados a la pantalla del móvil, a la imagen de la habitación de mi marido. Y lo que vi a continuación fue la prueba muda y cruel de su maldad. La habitación vacía, la puerta cerrada, y mi Javier allí tumbado, completamente solo. Pasaban los minutos en la pantalla y no ocurría nada. 10 minutos, 20, media hora, 1 hora. La habitación era una fotografía del abandono. Y mi marido, él no dormía como Miguel siempre me decía. Tenía los ojos abiertos de par en par, mirando al techo, mirando a la puerta, mirando a la ventana. Estaba esperando, totalmente despierto, consciente de su soledad y de su indefensión. Lo vi intentar, con un esfuerzo sobrehumano, mover la mano derecha. Vi un gemido mudo salir de su boca. Tenía sed, tenía dolor, necesitaba ayuda, y no había nadie, nadie. «Grábalo, Lucía. Grábalo todo», pedí, con la voz ahogada por las lágrimas que no me permitía derramar. Estuvimos allí sentadas, las 3, casi 2 horas y media, presenciando esa tortura silenciosa. Mi marido, el hombre de mi vida, abandonado como un trasto inútil por su propio hijo. Esas imágenes eran la prueba que necesitaba, pero también eran mi condena. La certeza de que mi familia, tal como yo la conocía, se había acabado para siempre. A las 4:40 de la tarde, 15 minutos antes de mi hora habitual de llegada, sonó el coche en el garaje. Miramos por la ventana. Miguel y Carlota bajaron del coche a toda prisa, con bolsas de compras de una tienda de lujo del centro. Corrieron hacia la casa. En la pantalla del móvil vimos abrirse la puerta de la habitación. Carlota entró, encendió la luz y dijo. Y su voz se oyó perfectamente a través del micrófono del reloj. «Ya está, abuelo. Cenicienta ya puede volver al baile. La bruja mala está al llegar». Y se rió. Una risa fría, de burla. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La rabia que sentí en ese momento fue tan violenta, tan pura, que me secó las lágrimas y me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Dejé de grabar, di las gracias a Teresa y a Lucía con la promesa de que se haría justicia, y volví a mi casa. Entré y los encontré de nuevo en el salón, viendo la tele. «Hombre, mamá, ¿qué tal la oración?», preguntó Carlota, con un cinismo que ahora me sonaba como un ruido insoportable. «De maravilla, hija», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «He hablado mucho con Dios, y me ha dado unas respuestas muy claras. Ellos no lo entendieron, pero lo entenderían. Vaya si lo entenderían». Esa noche, después de que se fueran, guardé el vídeo en el ordenador y le mandé un correo electrónico a mi sobrino, el hijo de mi hermana, que es abogado en otra ciudad. En el asunto del correo solo escribí 3 palabras. Justicia para Javier. La trampa había funcionado. La evidencia estaba a salvo y el juicio, aunque no en un tribunal, estaba a punto de empezar. Aquel correo enviado en la madrugada con el asunto Justicia para Javier fue mi declaración de guerra. Había cruzado el río del dolor y las lágrimas para llegar a la orilla de la acción. La mujer que lloraba dio paso a la mujer que peleaba. Mi sobrino Fernando me llamó a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol. Es hijo de mi hermana, abogado penalista en la capital, un hombre serio y de buen corazón. Su voz sonaba entre incrédula y furiosa. «Tía Elena, he visto el vídeo. Lo he visto 10 veces porque no me lo podía creer. Por Dios, dime que es un montaje, una broma macabra.
Ojalá lo fuera. Hijo, respondí, cansada pero firme. Te juro que ojalá lo fuera. Ellos abandonaron a tu tío Javier, ¿y escuchaste lo que dijo esa mujer Carlota al final? La bruja mala, repitió Fernando con rabia. Tía, esto no es solo inmoral, es un delito, abandono de persona incapaz. ¿Sabes lo grave que es esto? Lo sé, Fernando, por eso te llamo. No quiero venganza, quiero justicia. Y sobre todo, necesito proteger a mi marido, necesito sacar a Javier de las garras de esos monstruos. Lo haremos, dijo, cambiando al tono de un abogado trazando una estrategia. Mantén la calma, no les digas nada. Actúa con normalidad. Cojo el primer vuelo. Estaré ahí esta tarde y lo arreglaremos a nuestra manera. La llegada de Fernando fue como ver aparecer a la caballería. Su presencia, su calma profesional y su indignación sincera me dieron la fuerza para la batalla final. Vio el vídeo de nuevo, esta vez conmigo. Y en cada minuto de silencio en la habitación de Javier, veía cómo crecía la furia en sus ojos. Su plan está claro, tía dijo, cerrando la tablet. Quieren agotarte. Quieren que enfermes cuidando al tío Javier para tomar el control, declararte incapaz a ti también y quedarse con la casa y las pensiones. El abandono del tío es solo parte de algo más grande. Sus palabras, frías y certeras, tenían un sentido terrible. ¿Y qué hacemos, Fernando? Vamos a darles la vuelta a la tortilla. Usaremos el arma que nos han dado la prueba de su crimen y les haremos una oferta que no podrán rechazar. La confrontación será este jueves, tu próximo día libre. Me explicó el plan paso a paso. Era frío, calculado y brillante. El jueves. El corazón me latía de nuevo con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por la espera. Fernando llegó pronto, con un maletín de cuero lleno de papeles. ¿Lista, tía? Lista, hijo. A las 2 en punto, como un reloj, llegaron Miguel y Carlota. Entraron sonriendo, listos para su tarde libre. Hola, mamá. ¿Lista para descansar? Hace un día precioso para pasear, dijo Miguel. Pero su sonrisa se borró de golpe al ver a Fernando sentado en mi sillón, con el maletín sobre las rodillas y una mirada gélida. Fernando, ¿qué haces aquí?, preguntó, sorprendido e incómodo. Hola, Miguel. Carlota saludó a mi sobrino sin levantarse. Estoy aquí porque mi tía me lo ha pedido. Tenemos un asunto muy serio que tratar. Sentaos. Se miraron confundidos, pero se sentaron en el sofá frente a nosotros. Vuestra madre, mi tía Elena, me ha llamado para discutir un asunto familiar. Empezó Fernando con tono de juicio. Se trata del cuidado, o mejor dicho, de la falta total de cuidado que le habéis dado al tío Javier en los días libres que tan generosamente le habéis dado a la tía. A Miguel se le ensombreció la cara. ¿De qué hablas, Fernando? Cuidamos a papá con todo el amor del mundo. Mamá, ¿qué es esto? Carlota, no me puedo creer que estés haciendo esto, suegra. Después de todo lo que ayudamos, ¿llamas a tu sobrino para acusarnos? ¿De qué? ¿De no ser lo bastante buenos? Yo seguí callada, solo observaba cómo se hundían en su propia mentira. ¿Amor?, repitió Fernando con desprecio. Dejar a un hombre enfermo, que no puede moverse ni hablar, totalmente solo durante casi 3 horas, ¿a eso le llamáis amor? Eso es una calumnia, gritó Miguel, levantándose. ¿Quién te ha contado esa mentira? La vieja cotilla de Teresa. Me voy a encargar de ella. Siéntate, Miguel ordenó Fernando alzando la voz. La testigo no es Teresa. Nuestra testigo es un poco más avanzada. Me levanté, fui a la estantería y cogí mi tablet. Me puse frente a ellos y sin decir nada, le di al play. El vídeo de la habitación de Javier apareció en la pantalla. Ellos entrando, cerrando las cortinas y yéndose. Luego, las horas de silencio con Javier solo, con los ojos abiertos. El color se les fue de la cara. A Carlota le empezó a temblar la barbilla. Miguel miraba la pantalla, paralizado, sin respirar. Y entonces llegó el sonido. La puerta abriéndose y la voz clara y burlona de Carlota. Ya está, abuelo. Cenicienta ya puede volver al baile. La bruja mala está al llegar. Miguel cerró los ojos como si le hubieran pegado un puñetazo. Carlota soltó un gemido de puro terror.
habían sido cazados en su propia crueldad, delatados por sus propias voces. Apagué la tablet. Lo que acabáis de ver, dijo Fernando, cogiendo el maletín, se llama prueba. Prueba de un delito. Abandono de persona incapaz. Artículo 133 del Código Penal. La pena es de 6 meses a 3 años de prisión. Y, dado el estado del tío, y que sois su hijo y su nuera, vuestra situación es indefendible. Abrió el maletín. Mi tía, la víctima principal junto con el tío Javier, no quiere ver a su hijo en la cárcel. Es una mujer buena, mucho mejor de lo que merecéis. Por eso, os da una única opción para evitar que yo salga de aquí directo a la comisaría con este video. Sacó 2 documentos y los puso sobre la mesa de centro. Esto es un acuerdo extrajudicial. En él, admitís vuestra negligencia. A cambio del silencio de mi tía, aceptaréis 3 condiciones innegociables. Primero, continuó, entregaréis las llaves de casa de vuestra madre ahora mismo. Tenéis prohibido volver a entrar aquí sin la presencia y permiso explícito de mi tía. Se acabó la ayuda. Segundo, firmaréis esta declaración renunciando a cualquier intención de ser tutores o responsables legales de los bienes o la salud del tío Javier en el futuro. Habéis demostrado no merecer esa confianza. Y tercero, y más importante, dijo, clavando sus ojos en mi hijo, vuestro padre necesita cuidados profesionales, y vosotros, como hijo y nuera, tenéis la obligación de pagarlos. A partir del mes que viene, el día 5 de cada mes, ingresaréis 3.000 euros en una cuenta nueva que abriremos para él. Ese dinero servirá para contratar a un cuidador profesional a tiempo completo. La obligación de hijo que abandonasteis por egoísmo, ahora la pagaréis con dinero. Esa es la opción. O eso, o la cárcel. Decidid vosotros. Se quedaron en silencio, totalmente derrotados, sin argumentos, sin excusas, solo con la vergüenza desnuda. Miguel, con las manos temblorosas, cogió el bolígrafo, firmó sin decir palabra. Luego Carlota, lloriqueando, también firmó. Las llaves, dijo Fernando. Miguel sacó el llavero, quitó la copia de mi casa y la dejó en la mesa. Ya os podéis ir, dije. Mi única frase en todo el encuentro. Se levantaron y se fueron de mi casa como 2 fantasmas, como 2 extraños. Cuando se cerró la puerta, me derrumbé en el sofá. La fuerza que me sostenía desapareció y el agotamiento me invadió. La cuenta estaba saldada. La justicia para Javier había empezado. Había recuperado el control. Había protegido a mi marido, pero en el proceso había perdido a mi hijo para siempre. Me di cuenta de que la victoria tenía el sabor amargo y solitario de las cenizas. En los días siguientes, mi casa se convirtió en un territorio extraño, el silencio, que antes llenaba mi angustia y la tele de Miguel y Carlota, ahora era diferente. Era el silencio del vacío. La ausencia de mi hijo, aunque fuera un irresponsable, era un fantasma en cada habitación. Había ganado la guerra por Javier, pero la victoria me dejó las manos llenas de ceniza. Fernando fue mi roca. Se quedó una semana más para ayudarme a poner orden. Lo primero y más urgente fue buscar un cuidador profesional. Tía, necesitas a alguien de confianza. Pero que no. Sea familia, me aconsejó con sabiduría. Alguien con compromiso profesional, no emocional. Eso te protegerá y garantizará el mejor cuidado para el tío. Me ayudó a contactar con una agencia y tras varias entrevistas la encontramos. Se llamaba Lourdes. Una mujer de unos 50 años, de cara tranquila, manos firmes y un currículum impecable. No era una asistenta. Era una profesional sanitaria con experiencia en pacientes encamados. La llegada de Lourdes marcó el verdadero inicio de mi nueva vida. El primer día, la observé con nervios mientras se hacía cargo de Javier, con una profesionalidad que me asombró. Cómo lo movía para evitar las escaras, la paciencia al darle de comer, cómo le hablaba aunque él no pudiera responder. Don Javier, ahora vamos al balcón a tomar el sol. ¿Qué le parece?, le decía con un cariño lleno de respeto. Por primera vez en 2 años, no era yo la única responsable de cada respiración de mi marido. Había otra persona, fuerte y capaz, compartiendo esa carga conmigo, y con ese reparto se me abrió una puerta, la de la libertad. Al principio, esa libertad me daba miedo.
¿Qué iba a hacer con mi tiempo? Durante 2 años, mi identidad había sido ser la cuidadora de Javier. Mis manos, mi mente, mi corazón, todo estaba ocupado en esa misión. Ahora, con Lourdes encargándose del turno de día, me encontraba con horas vacías que no sabía cómo llenar. Fue Teresa, mi vecina, y ahora mi fiel amiga, quien me sacó de mi caparazón. «Elena, no puedes enterrarte en vida en esta casa», me dijo una tarde al verme sentada en el balcón mirando a la calle. «Tu Javier está bien cuidado, mejor que nunca. Ahora te toca cuidarte a ti. ¿Recuerdas el grupo de oración, a doña Elsa, a doña Nair? Siempre preguntan por ti». La idea de volver al mundo me aterraba. Enfrentarme a las miradas curiosas, a los cuchicheos. Sabía que la historia de lo que había pasado con mi hijo debía de haber corrido como la pólvora por el barrio. Pero Teresa insistió y, el martes siguiente, con el corazón a 1000, fui. Entré en la salita detrás de la iglesia y, como temía, todas mis viejas amigas se giraron a mirarme. Pero en sus ojos no vi juicio ni lástima. Vi cariño, vi añoranza. «Elena, qué alegría verte, amiga», dijo doña Elsa, la líder del grupo, acercándose a abrazarme. «Sabemos lo que ha pasado y estamos rezando por ti y por Javier. Eres una mujer con una fuerza que no te imaginas». En ese abrazo, en el círculo de esas mujeres sencillas y de fe, me sentí acogida y me di cuenta de que, mientras yo me aislaba en mi dolor, una red de afecto me estaba esperando. Mi martes libre, que antes era la excusa para la irresponsabilidad de mi hijo, ahora se convertía en un compromiso real con mi propia sanación. También empezó una nueva rutina financiera, fría e impersonal. El 5.º día laborable del mes, revisaba el extracto de la cuenta nueva que abrimos para Javier, y ahí estaban los 3.000 euros, con la firma electrónica de mi hijo Miguel. Sin llamadas, sin disculpas, solo el cumplimiento silencioso y rencoroso de una obligación legal. Esa transferencia mensual era el único hilo que nos unía, un hilo hecho de dinero y vergüenza. Mientras tanto, en casa, empezaba a ocurrir un milagro. Con los cuidados profesionales de Lourdes, Javier comenzó a mejorar. No eran cosas grandes, sino detalles que solo el corazón de una esposa podía notar. Su mirada parecía más despierta. La fisioterapia constante había reducido la rigidez de sus extremidades. Y un día, Lourdes me llamó a la habitación, emocionada. «Doña Elena, venga a ver a don Javier», estaba hablándole. Y me ha apretado la mano. Muy suave, pero ha sido a propósito. Lo he sentido. Corrí a su cama. Le cogí la mano. Esa mano fuerte que había construido nuestro hogar. «Cariño, ¿eres tú? Si me oyes, apriétame la mano». Y sentí una presión débil, casi imperceptible, pero innegable. Mi esperanza, que llevaba tanto tiempo, dormida, despertó con la fuerza de un trueno. Mi Javier seguía ahí, luchando, comunicándose. La decisión que había tomado no solo garantizaba su seguridad, sino que le daba la oportunidad de mejorar. La paz que se respiraba en la casa era la mejor medicina que podía tener. Con el corazón más ligero, empecé a permitirme otros pequeños placeres. Volví a cuidar mi jardín con más ganas. Planté nuevos pensamientos. Volví a cocinar, no por obligación, sino por gusto, probando recetas nuevas que veía en la tele. Mi casa, que había sido un hospital, volvía a ser un hogar. Mi relación con Fernando se estrechó. Me llamaba cada semana, no como abogado, sino como el hijo que el destino me había regalado. «¿Cómo va todo, tía? ¿Está el tío Javier listo para echar una partida de dominó?», bromeaba, y su risa llenaba mi alma de luz. No volví a tener noticias directas de Miguel ni de Carlota. Me enteré por una prima de que se habían mudado a un barrio más modesto, que Carlota, que nunca había trabajado, ahora hacía manicuras a domicilio para ayudar con los gastos, y que Miguel parecía un hombre amargado y envejecido. No sentí alegría por su declive. Solo sentí la triste confirmación de que la vida, al final, nos pasa factura por nuestras decisiones. Una tarde, estaba en el antiguo coro de la iglesia. Siempre me había gustado cantar, pero lo dejé cuando Javier enfermó. Ese día, doña Elsa insistió en que volviera. «Venga, Elena, nos falta tu voz de contralto». Dudé, sintiéndome oxidada. Pero cuando el órgano de la iglesia
Tocó los primeros acordes de una canción vieja y familiar, cerré los ojos y canté. Mi voz, tímida al principio, fue ganando fuerza, mezclándose con las otras, subiendo hacia el techo alto de la pequeña capilla. Y mientras cantaba, ya no rezaba solo por la curación de mi marido, cantaba por mi propia curación, por la alegría de estar viva, de tener amigas, de usar mi propia voz. Seguía siendo la mujer de Javier, la madre de Miguel. Pero allí, en medio de esa melodía, por primera vez en décadas, era simplemente Elena, la mujer que tras la noche más oscura, por fin había reencontrado su propia música. ¿Crees que esta historia termina aquí? Te equivocas. Solo aquellos que realmente entienden la psicología humana y la complejidad de la ley se darán cuenta de que el asunto no está resuelto del todo. Si eres de los que solo miran por entretenerse, no comentes. Pero si perteneces a esa minoría capaz de pensar con profundidad, dime, legal y moralmente, ¿debería Elena negarse a ver a Miguel si éste vuelve? Deja tu opinión sobre la naturaleza del perdón. Pasó un año, y el tiempo, con su sabiduría silenciosa, transformó las ruinas de mi vida en unos cimientos nuevos y firmes. Mi casa, antes un lugar de angustia y sacrificio solitario, se convirtió en un refugio de paz y, sorprendentemente, de alegría. La presencia de Lourdes, la cuidadora de Javier, dejó de ser una novedad, para ser una bendición constante. Ella y yo nos convertimos en un equipo, unidas por el respeto y un cariño profundo hacia el hombre que yacía en el centro de nuestras vidas. Lourdes no solo cuidaba el cuerpo de Javier, también era su terapeuta del alma. Le leía en voz alta las noticias de su equipo de fútbol favorito en el Marca, le contaba historias de la vida fuera de la ventana y siempre le hablaba como si él pudiera contestar. Su cuidado meticuloso trajo pequeños resultados que para mí eran inmensos, como conquistar una montaña. Mis martes en el grupo de oración y los jueves en el coro de la iglesia se volvieron sagrados. Volver a cantar, sentir mi voz unirse a la de otras mujeres en alabanza y armonía, fue como recuperar una parte de mí que creía muerta y enterrada. Mis amigas, Elsa, Nair y, por supuesto, mi fiel Teresa, se convirtieron en mi red de apoyo, mi público y mi consuelo. Y mi Javier, él floreció gracias a los cuidados profesionales de Lourdes, a la paz que reinaba en nuestra casa y a las sesiones de fisioterapia y logopedia que pude pagar con el dinero que Miguel estaba obligado a enviar. Empezaron a ocurrir pequeños milagros. Primero, empezó a mover el dedo izquierdo. Luego, giraba el cuello con más firmeza. Y una tarde soleada, mientras Lourdes le leía el periódico en el balcón, emitió su primer sonido intencionado, un murmullo, un para asentir a una noticia sobre su equipo de fútbol. Ese día lloré como una niña. Eran victorias minúsculas, pero para mí, tan grandes como ganar la Copa del Mundo. De mi hijo Miguel, no recibí más noticias que la transferencia bancaria, fría y puntual, que llegaba a la cuenta el día 5 de cada mes. Era un vínculo fantasmal, un recordatorio mensual de la herida que aún existía entre nosotros. Ya no sentía ira. El tiempo y mi nueva rutina de felicidad habían convertido la rabia en una cicatriz, una marca que dolía al tocarla, pero que ya no sangraba. Pensé que nuestra historia había llegado a su fin. Pero la vida a veces nos sorprende con un epílogo. Una mañana recibí una llamada de Fernando. Tía Elena, tengo que contarte algo. Miguel me ha buscado. De hecho, lleva meses llamándome, pero no quería molestarte. ¿Y qué quiere, hijo?, pregunté, con el corazón encogiéndoseme de repente. Quiere pedir perdón, tía, un perdón sincero. Me dice que ha pasado un año en el infierno. Perdió el trabajo, Carlota lo dejó. Está trabajando de conductor para una aplicación para mantenerse. Dice que esa caída le ha hecho ver el monstruo en el que se había convertido. No pide dinero ni volver a tu casa. Solo quiere la oportunidad de mirar a su padre a los ojos una vez más. Las palabras de Fernando me dejaron en silencio. Perdón. Una palabra pequeña pero inmensamente pesada. Pasé días dándole vueltas. Lo hablé con Teresa, con Elsa, con mi almohada. ¿Había perdonado a Miguel en mi corazón? Quizá no del todo, pero estaba dispuesta a intentarlo. No por él, sino por mí y por Javier. Le pedí a Fernando que le diera mi mensaje.
Dile que lo recibiré el próximo domingo a las 3 de la tarde. Aquí. Pero con una condición. Tiene que venir solo y viene a escuchar, no a hablar. El domingo lo esperé sentada en mi balcón. Llegó andando. Estaba más delgado, con el rostro marcado por un cansancio que no era físico, sino del alma. Ya no llevaba ropa de marca y la arrogancia de su mirada había dado paso a una humildad triste. Se detuvo ante la puerta, como si no tuviera el valor de entrar. Me levanté y abrí la cancela. «Pasa, Miguel». Entró y se sentó en la silla frente a mí en el balcón. Nos quedamos en silencio. «Tienes la casa preciosa», mamá dijo con la voz quebrada. «Las flores son mi nueva afición», respondí. Y entonces se derrumbó. Lloró como nunca lo había oído llorar, ni siquiera cuando era niño. Un llanto de vergüenza, de arrepentimiento, de un dolor que por fin encontraba salida. «Mamá, por favor, perdóname», sollozó. «No solo fui irresponsable con papá, fui cruel. Lo veía como una carga y a ti como un obstáculo para mi libertad. No tengo excusa. No hay explicación para lo que hice. Solo quiero que sepas que el hombre que hizo eso murió de vergüenza y el que está aquí ahora pasará el resto de su vida intentando reparar un 1% del mal que causó». Lo escuché y en su llanto no vi manipulación. Vi la verdad de un hombre roto. «Te perdono, hijo», dije. Y las palabras salieron más fáciles de lo que pensaba. «Te perdono. No porque lo supliques, sino porque mi corazón ya no tiene sitio para cargar con el peso del odio». Pero mi perdón continué, y él me miró fijamente. «No es un billete de vuelta a la vida de antes. Es solo una puerta entreabierta. Perdiste el derecho a ser el cuidador de tu padre, pero nunca dejarás de ser su hijo. La obligación económica que marca la ley seguirá. Esa es tu penitencia. Pero si quieres, si estás dispuesto a demostrar con hechos que has cambiado, puedes venir a visitar a tu padre una vez a la semana, con Lourdes presente, para que poco a poco intentes reconstruir el puente que tú mismo quemaste. Es más de lo que merezco, mamá. Es todo lo que pido», dijo, secándose las lágrimas. Y así empezó una rutina nueva y frágil. Cada domingo Miguel venía. Ya no se sentaba en el salón a ver la tele. Iba directo a la habitación de Javier. Se sentaba junto a la cama de su padre y con Lourdes como testigo silenciosa le hablaba. Le contaba su semana, le leía el periódico, le enseñaba fotos de los nietos en el móvil. Al principio, Javier solo lo miraba, pero con el tiempo vi en los ojos de mi marido un brillo de reconocimiento. Hasta que una tarde de domingo, unos 2 meses después del primer encuentro, entré en la habitación para llevar un vaso de agua y me encontré con la escena que selló nuestra paz. Miguel tenía cogida la mano de su padre y Javier, con un esfuerzo titánico, giró la cara hacia su hijo y con una voz ronca, pesada, pero totalmente clara, dijo su primera palabra en más de 2 años. Dijo: «Hijo». Miguel me miró con los ojos abiertos de par en par, desbordado por una emoción que no puedo describir. Y los 3, el padre, la madre y el hijo pródigo, lloramos juntos en esa habitación. Ya no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de reconstrucción. Hoy mi vida es una melodía tranquila. Canto en el coro, cuido mis flores, tomo café con mis amigas. Lourdes sigue siendo el ángel de la guarda de mi Javier, que cada día nos sorprende con una pequeña mejora. Han pasado meses desde que Javier dijo ese primer hijo. Ese momento no solo sanó la relación padre-hijo, sino que fue una señal clara de que su recuperación iba en serio. Gracias al cuidado dedicado de Lourdes y al apoyo económico de la indemnización de Miguel, pudimos contratar a un fisioterapeuta privado que viene a casa 2 veces por semana y a un logopeda. La batalla por recuperar cada pequeño movimiento y cada sílaba de Javier se ha convertido en el trabajo de todo un equipo. Y los resultados son increíbles. Ya puede comer solo alimentos blandos y triturados. Puede sentarse en la silla de ruedas él solo durante más tiempo. Pero lo más importante es que ha aprendido a comunicarse de forma limitada. Parpadeando 2 veces para sí y una para no, ha recuperado su voz, aunque sea silenciosa. Volvemos a compartir pequeñas bromas, miradas de complicidad, acuerdos sobre las noticias. Javier, mi hombre inteligente, ha vuelto a mí, aunque sea en un cuerpo limitado.
Miguel sigue viniendo religiosamente cada domingo. No ha recuperado sus lujos ni su antiguo estatus social, pero ha recuperado algo mucho más valioso, su propia dignidad. Nunca menciono el pasado, nunca pregunto por Carlota ni por su decadencia. Su presencia, la paciencia con la que se sienta a leerle a su padre o a contarle trivialidades, es la prueba muda de su cambio. Mi relación con él se define ahora por límites claros. Es mi hijo, pero yo soy la guardiana. Lourdes, siempre presente en las visitas, es la garantía de la seguridad de Javier. Él lo entiende y lo respeta. Los 3.000 euros siguen llegando puntuales el día 5, sin carta, sin mensaje, solo un cumplimiento frío. Entiendo que es su forma de expiar la culpa, su penitencia mensual. He recuperado mi alegría. Ya no me siento culpable por sentarme con mis amigas. Las mujeres del grupo de oración se han convertido en mi fuerza espiritual. Teresa y yo no somos solo vecinas, somos aliadas de una guerra pasada y ahora almas gemelas. Viene a menudo y nos sentamos en el balcón, tomando café caliente, mirando el jardín lleno de color. Las flores, que habían muerto en los años de dolor, ahora compiten en belleza, reflejando el renacer de mi alma. He aprendido una lección profunda y dolorosa. El cuidado verdadero a veces es un acto de alvinera, guerra, no de sumisión. Para proteger a quien amas, a veces tienes que luchar contra tu propia familia. Tuve que destruir una relación con el viejo Miguel para construir algo más auténtico con el nuevo Miguel y una vida en paz para Javier. El perdón que le di a Miguel no borra lo malo que hizo, sino que es la elección de no dejar que eso defina el resto de mi historia. Es una liberación para mí misma. Le devolví la carga del odio a Dios y dediqué mi mente a la vida y a la recuperación. Mi recompensa no es una libertad absoluta ni una serenidad perfecta. Mi recompensa es el sonido de la voz ronca de mi marido, aunque sea una sola palabra. Mi recompensa es su mirada de reconocimiento. Y mi mayor recompensa es ver a un hijo que, tras una caída dolorosa, está aprendiendo poco a poco a ser humano de nuevo. Le queda mucho camino, pero al menos ha vuelto a la senda. Esta historia no termina con un final de cuento de hadas. La vida sigue con sus retos y dolores sordos. Cada mes, cuando llegan los 3.000 euros, recuerdo el precio de la traición. Pero lo acepto. Es la prueba de que la justicia, aunque imperfecta, se cumple. Javier está a salvo, amado y con la mejor oportunidad de recuperarse. Y yo he recuperado a mi Elena. A nosotras, las mujeres, a menudo se nos enseña a sacrificarnos y aguantar en silencio. Pero mi historia demuestra que, a veces, alzar la voz, buscar ayuda fuera y marcar límites legales claros es el mayor acto de amor. El amor necesita lucidez, no ceguera, y esta es mi vida, escrita con la tinta de la resistencia y la compasión. Gané, perdoné, y me reencontré a mí misma. Soy Elena, y así es como traje la justicia y la paz de vuelta a mi casa en Valencia. Con la recuperación lenta pero constante de Javier y la reconstrucción de mi propia alma, puedo decir que mi vida ha atravesado un invierno largo para entrar en una primavera tardía. No es la primavera loca de la juventud, sino la de la madurez y la aceptación. La calma que se respira hoy en mi casa no es una paz que me regalaron, es una paz por la que tuve que pelear con uñas y dientes. Mis notas en el coro no son solo sonidos, son liberación. Cuando canto, siento que las cadenas del agotamiento y el dolor se rompen en 1000 pedazos. Mi voz de contralto, grave y cálida, no solo se mezcla con la de las otras, es mi propia declaración de vida. Las mujeres del grupo, a las que antes evitaba por vergüenza de mis problemas familiares, ahora son testigos y pilares de mi fuerza. Ellas no juzgaron, solo amaron. Esa fue una lección valiosa. La fuerza de la comunidad es el salvavidas cuando la familia se hunde. El trabajo de Lourdes sigue siendo la columna vertebral de esta nueva vida. Es una profesional, sí, pero se ha convertido en una amiga, una compañera y una parte esencial de mi familia. Una familia que no se define por la sangre, sino por el respeto y la humanidad. Lourdes no me deja olvidar que Javier sigue siendo un hombre con dignidad, siempre lo peina bien, le pone ropa limpia
y se asegura de que tome su ratito de sol en el balcón. Ese cuidado es la mejor medicina. Sigo con mi jardín, esa afición que tenía abandonada, mis pensamientos, esas flores, que aquí llamamos así, y que son tan resistentes, están floreciendo con colores vivos, como si ellas también se alimentaran de la tranquilidad de la casa. La jardinería me ha enseñado que sobrevivir no es solo aguantar, es florecer a pesar de lo que te rodea. Cada flor es una pequeña victoria. La relación con Miguel sigue marcada por los límites que puse. Él viene, visita a su padre y se va. En esas visitas ya no hay teatro ni palabras vacías. Son momentos de verdad silenciosos. Javier, a su manera, también está sanando esa herida. Una vez, mientras Miguel le leía, Javier estiró un dedo e intentó tocar el dorso de la mano de su hijo. Ese gesto minúsculo lo dijo todo. El perdón de un padre que no necesita palabras, solo sentimiento. La transferencia mensual de Miguel ya no me provoca rabia. Ahora es un recordatorio constante de que el orden se ha restablecido. Convertí su egoísmo en un recurso para la salud de mi marido. Fue una transformación casi mágica, convertir el veneno en antídoto. Ese dinero le ha dado a Javier oportunidades de tratamiento que yo, sola con mi pensión, jamás habría podido pagarle. Me he dado cuenta de que perdonar a Miguel no significó olvidar el dolor, sino ejercer mi poder. Elegí que ese dolor no dirigiera el resto de mi vida. Al perdonar, me liberé de la carga del rencor, y eso fue lo que me permitió volver a disfrutar de las cosas sencillas. A veces me pregunto si Miguel entiende de verdad la magnitud de la crueldad que cometió. Creo que sí. Su cara chupada, sus ojos tristes, y la forma estricta en que cumple las condiciones son la prueba de su arrepentimiento mudo. Ha perdido mucho su matrimonio, su carrera, el respeto ciego de su madre, y está pagando el precio. Pero lo importante es que ha recuperado su humanidad, y eso es lo máximo que una madre puede esperar. Mi historia es la prueba de que la valentía no tiene fecha de caducidad. A mis 70 años tuve que aprender a ser detective, estratega y defensora legal. Tuve que romper el muro del silencio para sacar a la luz una verdad dolorosa, pero necesaria. Mi vida, y la de Javier, son infinitamente mejores porque me negué a ser una víctima. Y cuando veo a Javier durmiendo tranquilo en su cama, cuidado por Lourdes, rodeado de amor y dignidad, sé que tomé la decisión correcta. Protegí al hombre que amo, y lo más importante, me protegí a mí misma de la destrucción del sacrificio ciego. Soy Elena, y he contado mi historia no para que me tengáis lástima, sino para inspirar. Espero que, al compartir mi lucha y mi victoria, pueda dar fuerza a otros que se enfrentan a sombras parecidas. Nunca es demasiado tarde para pelear por tu dignidad y la de los que amas. Si esta historia llena de emoción y fuerza te ha llegado al corazón, si te sientes identificado con la resistencia y el coraje de Elena, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Y si crees que este mensaje sobre el cuidado, los límites y el perdón puede ayudar a una amiga, a un familiar o a cualquiera que se sienta solo en su propia batalla, pulsa el botón de compartir ahora mismo. Ayudemos a que esta historia de renacimiento llegue a donde más falta hace un poco de luz.